están? Qué alegría estar con ustedes nuevamente. Para nosotros siempre será un gusto, un gozo poder servirles y poder juntos alabar al Señor y entrar a la presencia de nuestro Dios con alabanza. Como dice el Salmo 100, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Así que vamos a alabarle nuevamente y a darle nuestro corazón a Él. Pon en tu corazón darle toda la gloria en este día. Él está aquí en medio de nosotros y Él es bello todo el tiempo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cantemos a su belleza. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero Señor.
sino que nos sostiene, Señor, todos los días. Gracias te damos, Señor, porque te sentimos. Y a veces, aunque no te vemos, Señor, tú estás allí, en medio de nosotros, Señor. Por eso te adoramos, Señor, porque tu amor no cambia y es permanente. Recibe, Señor, recibe nuestro corazón en adoración a ti, Señor. Gracias. En cada lugar, Señor, en cada hogar te adoramos. Bendito eres, Señor. Bendito es tu amor, Señor, por siempre. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a cantarle una vez más con todo nuestro corazón. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. No le das todo tu amor al Señor y le dices cuánto le amas. Sí, Señor, te amo.
Un saludo a todos ustedes. Es un gusto, un placer poderlos saludar y que juntos consideremos lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por lo que vas a hablar a nuestros corazones, por la palabra que hoy vamos a considerar, que viene de tu corazón y que nos va a transformar a todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema para el día de hoy es la parábola del sembrador. Esta está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y tiene, podemos considerarlo, dos secciones, una en donde se describe la parábola y otra en donde se da la explicación de lo que significa. Entonces vamos a ir considerando las dos al mismo tiempo. Vamos a hablar de lo que Dios nos enseña a través de ella. Y bueno, entre estas dos partes que les decía, en donde se habla la parábola y en donde se da la explicación, hay otra pequeña parte donde se explica el propósito del uso de las parábolas. Entonces, pues vamos a ir sin más demora leyendo lo que está aquí en Mateo 13 y vamos a empezar leyendo del 1 al 9, primero, completo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, pues esta es la parábola con la que Jesús enseñó. Vamos a ir considerando parte por parte para que nos sea más claro qué es lo que quiere decir cada uno de estos versículos. Entonces, vamos ahora a ver el por qué Jesús enseñaba con parábolas. Y los discípulos se acercan, en el versículo 10 dice: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados ustedes, bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bueno, pues aquí vemos el por qué les habla por parábolas. Y esto es porque muchas veces con nuestros sentidos físicos, como dice aquí el Señor Jesús, viendo no ven, y oyendo no oyen, porque estamos únicamente usando nuestros sentidos físicos. Y además habla de algo más, que el corazón de este pueblo se ha engrosado.
Un corazón engrosado es un corazón duro, un corazón que no trabaja igual. Y Dios siempre está tratando con nuestros corazones, ¿sí? Y más adelante, en el mismo versículo 15, dice que lo que Él espera es que con el corazón entiendan y se conviertan. Y para que nuestro corazón entienda, tenemos que hacer uso de nuestro espíritu. Entonces, el propósito de estas parábolas es que nuestro espíritu reciba esa enseñanza y que con el espíritu entendamos. ¿Sí? Una parábola, déjenme decirles que es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. En este caso, el Señor Jesús estaba queriendo dar una enseñanza espiritual, ¿sí? Entonces, este relato de la vida diaria está basado en una actividad cotidiana, pero su fin es enseñar algo espiritual, dar una enseñanza espiritual. Y esa es la parte que involucra a nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hablamos en la palabra de corazón estamos hablando de nuestro espíritu y también estamos hablando de nuestro órgano, ¿sí? Que bombea la sangre. Entonces hay que estar muy atentos para distinguir cuando se está hablando de qué parte de nuestro ser, porque el corazón está relacionado con nuestra alma, está relacionado con nuestro cuerpo y está relacionado con nuestro espíritu. Entonces allí es donde recibimos la enseñanza que Dios quiere darnos. Y en este caso usa las parábolas para que nuestro corazón sea el que reciba esa enseñanza. Y vamos a ir viendo que aquí los discípulos, dice el versículo 10, se acercaron los discípulos y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y aunque los discípulos estaban diciendo, ¿por qué les estás hablando a todos por parábolas? En realidad, ellos tampoco habían entendido la parábola que les acababa de decir Jesús. Y esto lo podemos confirmar en el Evangelio de Lucas. Esta parábola del sembrador la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Y aquí en el Evangelio de Lucas está en el capítulo 8, en el versículo 9. Y dice allí, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Esto nos comprueba que aunque ellos hablaban de que ¿por qué les hablas a los demás por parábolas? En realidad tampoco lo habían entendido. Y a veces nosotros tampoco lo entendemos. Si lo leemos aquí de primera vez, pues como que no entiendo por qué está enseñando esto, a qué se refiere el Señor. Pero ahorita vamos a entenderlo, vamos a empezar a desglosarlo y vamos a ir viendo la riqueza que tiene esta parábola. Empezamos en el versículo 2, ¿sí? Aquí dice, y se le juntó mucha gente. Cuando vemos en un lugar que hay mucha gente, hay una multitud de pensamientos, hay una multitud de ideas en esa gente, hay una multitud de diferentes entendimientos, de diferentes expectativas, y toda esta mucha gente que habla aquí el versículo 2, estaban siguiendo a Jesús, fueron a verlo, se le juntó la gente, él estaba allí junto al mar y la gente se junta y entonces él empieza a enseñarles. Dice que se sube a la barca y se sienta y toda la gente estaba allí en la playa. Entonces les decía, entre toda esa gente hay diferentes formas de vida, hay diferencia de pensamientos, de expectativas, de ideas, de muchas cosas que puede haber también en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros piensa igual, no tiene las mismas expectativas, no tiene los mismos pensamientos. Entonces, podemos estar nosotros incluidos en esta mucha gente, ¿sí? Y dice el versículo 3, pero a toda esa gente, el versículo 3 dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Entonces, a todas estas personas Jesús les relata la misma parábola, les da la misma enseñanza a esa mucha gente con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, con diferentes expectativas. Él les dio la misma parábola. Entonces, exactamente las mismas palabras las recibieron todos. Y esta mucha gente en la cual podemos estar incluidos nosotros, representa diferentes tipos de terreno o de tierra en la cual, ya leímos, se siembra una semilla, ¿sí? Estos terrenos o tipos de tierra incluyen uno el camino, el segundo son pedregales, el tercero son espinos y el cuarto tipo de tierra o de terreno es la buena tierra, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de un sembrador. Este sembrador es el Padre y Él es el que va a sembrar la semilla en estos tipos de tierra, ¿sí? Y esto de que Él es el Padre lo podemos confirmar si leemos en Juan 15, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, donde dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, que en otras palabras es el sembrador que estamos leyendo aquí en la parábola que está en Mateo 13. Entonces allí vemos que sembrador o labrador es lo mismo y se refiere al Padre, ¿sí? Ahora vamos a ver el versículo 4. El versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿sí? Esta semilla es la palabra de Dios. Por eso el Padre es el que siembra esa semilla en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, y esta semilla la necesitamos todos los tipos de tierra, todos los tipos de pensamientos y de expectativas y de ideas y de forma de vida tienen necesidad de esta semilla. Solamente que algunos lo aceptan y otros no, otros se resisten, pero todos lo necesitamos. A todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios, de estas semillas, y nos alimentamos diariamente. Y si no lo hacemos así, deberíamos estarlo haciendo, porque ese es lo que va a producir en nosotros un fruto, ¿sí? Una semilla bien sembrada y cuidada va a dar un buen fruto, pero ese buen fruto no es para nosotros, ¿sí? No es para nuestro consumo, podríamos decirlo, sino ese fruto es del labrador, ¿sí? Cada labrador, cada persona que trabaja en el campo y que tiene una siembra de elotes, de cebollas, de rábanos, de lo que ustedes quieran, jitomate, verduras como pepinos o sandías o lo que sea, siempre lo hace, siempre la siembra con la expectativa de recoger un fruto. Entonces ese fruto es lo que le va a dar pues su ganancia, ¿no? Entonces el fruto no es para nosotros, el fruto es de Dios y Él es el que está sembrando la semilla y Él es el que debe cosechar el fruto de nosotros. Ahora, en este caso del terreno que fue el camino, ¿sí? Junto al camino, es la semilla que ahí cae, dice que vinieron las aves y la comieron. O sea, esta semilla no se sembró, no se introdujo en la tierra, quedó ahí expuesta, quedó a la intemperie, podríamos decirlo. Entonces, si nosotros dejamos una semilla así en un terreno, puede que llegue a germinar, pero también pueden llegar las aves y comerla y entonces no se produce ningún fruto. Entonces, una semilla en estas condiciones es un desperdicio y no va a producir nada. Entonces, no tiene ni siquiera la oportunidad de germinar, es una semilla que se fue, se perdió. Y lo que dice el versículo 19 de esto, en este mismo capítulo, dice: cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Y entonces, esta es la explicación del versículo 4. El terreno del que aquí se está hablando es un terreno estéril, un terreno que no va a acoger bien a la semilla para que dé el fruto. Y esto quiere decir que es cuando oímos la palabra, pero no la entendemos. Y entonces, como dice aquí, oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces es estéril la semilla que estamos recibiendo porque no la estamos entendiendo. Entonces el malo, que representa a las aves que se la comen, el maligno, el diablo o Satanás, es el que viene y arrebata esa semilla. ¿Sí? ¿Por qué la puede arrebatar fácilmente? Porque nosotros no tenemos el entendimiento para recibirla. Entonces es necesario que cuando se siembra una semilla haya una tierra que la cubra, pero aquí está en la superficie porque no pudo penetrar al corazón, que es en donde se siembra la semilla, donde se siembra la palabra de Dios en nosotros. Si no entendemos esta palabra, no puede germinar y no puede dar un buen fruto. Entonces, si no hay entendimiento, no va a nuestro corazón y entonces se pierde. Vamos a ver qué dice Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 y 18, para que podamos entender un poquito más esta parte. Dice Pablo aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando nosotros andamos por un camino, vemos que de tanto que se camina y se camina, sobre todo si es de tierra, cuando la gente camina y camina sobre un terreno así, lo que sucede con esta tierra es que se va endureciendo y entonces no puede penetrar ahí la semilla. Y así en ocasiones está nuestro corazón, como dice aquí la carta a los Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza del corazón. ¿Sí? Si nuestro corazón está endurecido, la palabra no cae y no la entendemos. O no entendemos y no cae. Puede ser de ambas partes. Entonces, ¿por qué sucede esto? Decíamos hace un momento que las parábolas son historias sencillas de la vida cotidiana. Entonces, lo que se trata es de que nos enseñen una verdad espiritual. Y para que nosotros entendamos esta verdad espiritual, tenemos que requerir o necesitamos de la ayuda del Espíritu de Dios. Y cuando nuestro corazón está endurecido, hay incredulidad, hay muchos obstáculos para que el Espíritu de Dios nos pueda ayudar. Entonces, el oír es sencillo, porque aquí nos habla de que cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí? Con nuestros oídos físicos podemos oírla, pero es importante oírla con nuestros oídos espirituales para que la podamos entender, y para esto necesitamos tener la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el entendimiento de una verdad de Dios no es para todos. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, es difícil que la podamos asimilar. Vamos a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es el diablo,
¿sí? Él es el que cierra el entendimiento y eso no permite que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros y eso es lo que hace que la semilla sea arrebatada y no germine. Por eso cada uno de nosotros necesita pedir la ayuda del Espíritu Santo para ver en qué condición está nuestro corazón, para ver qué tipo de tierra soy, ¿sí? Si hay soberbia en mí, si hay dureza, si hay ignorancia, si hay falta de entendimiento, yo no me voy a dar cuenta sola. Necesito la ayuda del Espíritu Santo para que me muestre cómo está mi corazón. Y lo mismo cada uno de ustedes necesita la ayuda del Espíritu Santo para ver la realidad de su corazón. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿sí? Pero Dios es el único que puede escudriñar nuestros corazones y por eso su Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a ver con claridad cómo está nuestro corazón, ¿sí? Para esto es bueno a veces hacer un análisis al final de toda nuestra jornada o de nuestro día y ver cómo fue mi día. Pude responder con bondad, con respeto, con consideración. ¿Cómo fue mi día? ¿Di un fruto bueno o no di fruto? O al contrario, en lugar de tener una buena relación con mis prójimos, tengo malas relaciones con todas las personas con las que me cruzo, ¿no? Entonces, esta introspección solamente la podemos realizar cuando el Espíritu Santo nos ayuda, porque nos hace ver claramente cómo está nuestro interior. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, ¿sí? Y la explicación de estos versículos está en el versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto es cuando nosotros escuchamos la palabra y estamos muy contentos con ella y estamos allí, pues, recibiéndola con gusto, pero cuando todo parece ir bien, cuando hasta parece que estamos dando fruto, perdón, no es así. Después de un tiempo aquí dice que salido el sol se secó. El sol implica calor y a veces cuando nosotros pasamos por situaciones así de, entre comillas, calor, o sea, cuando las cosas se ponen duras, difíciles, es cuando ese fruto que parecía que estaba ahí creciendo se seca, se desaparece, ¿sí? Esto es solamente emoción, cuando como cristianos nos mueve la emoción, la euforia, cristianos almáticos que nos movemos por lo que sentimos, porque si estoy contento todo está bien, porque si estoy enojado todos son terribles conmigo, porque si estoy triste nadie me ama, porque si estoy desesperado no me ayudan, ¿sí? Y todo lo vemos negro. Entonces, lo que llega a suceder con personas así es que después de un tiempo de estar ahí en la congregación, en las reuniones, se van, se desaparecen y ya no se supo más de ellos. El pedregal es un terreno duro, un terreno que no tiene manera de aportar nutrientes para que esa semilla pueda dar ese buen fruto. Entonces, esto habla también de un corazón endurecido, en donde la palabra no va a llegar a lo profundo, no va a penetrar profundamente y va a crear raíz y va a dar un buen fruto. Entonces,
les decía, todo parece ir muy bien y todo es miel sobre hojuelas y están muy contentos, a veces hasta se está sirviendo, pero vienen las aflicciones, vienen los problemas, vienen las diferencias y entonces tomo mis canicas y me voy porque aquí no se juega bien, porque no se juega limpio, porque no me aman, porque no me entienden, porque no me dan, porque no me ayudan, porque todo gira alrededor de mí por la dureza que hay en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues a veces lo que llega a suceder es que se recibió un evangelio que no es real, un evangelio que a veces se llega a compartir en donde llegamos a Cristo y nos dicen que todo está bien, todo va a estar bien, todo se va a solucionar, no vamos a tener problemas. Yo he llegado a escuchar personas así. De hecho, yo misma recibí al principio de mi caminar con Cristo algo parecido porque cuando empecé a tener mis primeros pasos en el cristianismo, pues yo veía a todos los cristianos que me rodeaban casi con una aureola y ángeles y todo esto y santos, ¿no? Sin manchas, sin arrugas, sin defectos y todos eran perfectos, ¿no? Entonces, no es así. Realmente seguimos siendo las personas que somos, pero en las cuales si nosotros lo permitimos, Dios empieza a trabajar y a transformar el interior de nuestro corazón. Y esta es la parte que es importante que nosotros permitamos también a Dios y a su Espíritu Santo que lo empiece a trabajar, ¿sí? Jesús siempre habló claramente. Él jamás nos ha dicho aquí en la Biblia que no va a haber problemas. Por el contrario, Él nos ha enseñado que vamos a tener aflicciones, pero que Él va a estar allí, que confiemos en Él, ¿sí? Y estas aflicciones o la persecución, eso es lo que realmente nos ayuda a ir avanzando en nuestra vida cristiana, porque eso es lo que nos va a fortalecer en nuestra fe, en nuestra convicción de seguir a Dios, a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que pasemos, a pesar de lo que a veces sentimos, porque nuestras emociones se lastiman muchas veces, pero con todo eso, mientras sigamos a Dios, pues vamos a ir siendo fortalecidos, vamos a ir madurando incluso y vamos a aprender a confiar completamente en Dios. Vamos a Marcos 8 para ver qué dice allí al respecto. Marcos 8, versículos 34 y 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, esto es lo que les dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es completamente distinto a lo que nosotros a veces recibimos. Todo va a estar bien, todo es miel sobre hojuelas, no vas a tener problemas, no vas a tener tristezas. Sí, a veces del fruto que se dé en nosotros podemos tener un gozo perpetuo, pero no me quiero desviar porque ese es otro tema, pero porque es parte del fruto del Espíritu de Dios. Pero Jesús siempre fue claro, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. También en la segunda carta a Timoteo, que escribió Pablo, le dice algo parecido, ¿sí? Entonces, déjenme encontrarla, aquí está, en el capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿sí? Entonces, esto es lo que realmente nos va a ayudar a madurar y a confiar completamente en Dios. Así que no le huyamos a las aflicciones, no le huyamos a la persecución, más bien acerquémonos más a Dios para que sea Él quien nos ayude a salir adelante de esas aflicciones, a salir adelante de esas persecuciones que a veces podemos sufrir. ¿Sí? Recuerden que
que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a continuar leyendo el versículo 7, que dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y vamos a ver en el versículo 22 lo que Jesús explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Infructuosa, qué palabra, ¿verdad? No da fruto. Eso es lo que pasa con la semilla. Ahora, estos espinos que aquí se mencionan en el versículo 7, parte cayó entre espinos. ¿De dónde aparecen, no? Yo sé que hay terrenos en donde hay malezas así muy espinosas y sobre todo desérticas y todo esto, pero vamos a ver que estos espinos que menciona aquí, que dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Estos espinos, si a ustedes no les suena, les voy a decir, vean qué dice en Génesis 3, 17 al 19, para que veamos de dónde se generan estos espinos. Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre dijo, Dios hablando al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Esta es la maldición que se pronunció, que Dios pronunció a causa del pecado del hombre. Y aparecen porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno. Entonces, en este mundo el hombre se encuentra separado de Dios, porque eso fue lo que sucedió cuando el hombre desobedeció en el Edén, ¿sí? Fue separado de Dios. Y entonces, de allí es que Dios pronuncia esta sentencia sobre la vida del hombre. Espinos y cardos te producirá la tierra, ¿sí? Esos espinos van a hacer que sea difícil trabajar la tierra. El sustento se va a ganar con dolor, con el sudor de nuestro rostro, ¿sí? Eso implica esfuerzo, implica afán, implica dolor incluso de los músculos, dolor físico, porque el trabajo duro cansa los músculos. El afán es el resultado de esta maldición. Y vamos a ver en Lucas 10 un ejemplo de, este ejemplo lo hemos visto muchas veces, de una persona afanada. Y creo que ya se están imaginando a quién nos referimos, a Marta, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús visitando la casa de Marta y de María. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y aquí está la respuesta de Jesús. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿sí? Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María estaba escuchando la palabra, que es de lo que estamos hablando, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces,
este esfuerzo y este afán que Marta aquí estaba manifestando, no quiere decir que las cosas que estaba haciendo estaban mal, ¿sí? Quiero aclarar eso, porque Marta estaba haciendo todo lo necesario para poder recibir al Señor Jesús de la mejor manera, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a lo que ella entendía como de la mejor manera, ¿verdad? Preparando los alimentos, sirviéndoles a todos los que estaban con Jesús y checando que cada detalle, como buena anfitriona, no faltara, ¿verdad? A nosotros nos gusta tener que si la flor, que si el adorno, que si está la mesa bien puesta. Y lo que estaba haciendo Marta era bueno. El detalle es lo que estaba produciendo en ella, porque se atrevió aún a decirle al Señor, no te da cuidado que me dejes servir sola, dile, ¿sí? Dándole órdenes al Señor Jesús, dile que me ayude. Entonces, eso hablaba de que ya estaba sumamente estresada, alterada, estaba turbada, como le dice el Señor Jesús, y este estado de afán y de turbación y de sumo estrés, lo que hace es que desgasta nuestro cuerpo, y entonces eso trae consecuencias de malestares físicos muchas veces, ¿sí? Y ahora, cuando leíamos en Mateo que habla del afán de este siglo, ¿a qué se refiere? El afán de este siglo es el sistema del mundo, el sistema por el cual el mundo se rige. Y allí en el sistema del mundo lo importante es el poder, lo importante es la avaricia. Tengo ya, pero quiero tener más y más y más y más. La posición, si tienes una posición muy buena, pues eres reconocido y respetado. Y ese es el sistema de este mundo. Las influencias, ¿qué tantas influencias tienes? Si tienes riqueza, si eres famoso, ¿sí? Ahora está de moda algo que son los influencers, ¿sí? Los que tienen influencia sobre la gente y lo que ellos dicen casi es la ley, como dice una canción, ¿sí? Entonces, todo ese es el sistema del mundo. Pero esto no es lo que Dios tiene para nosotros, porque el querer tener poder, el querer tener posición, el querer tener riqueza, el querer tener fama, nos meten en ese afán y perdemos el camino, lo que nos empezó a mover al principio, ¿sí? Tal vez al principio dijiste, bueno, si yo escalo en mi trabajo, posiciones, voy a tener un mejor ingreso y eso va a redundar en un mejor lugar en donde pueda vivir con mi familia, que podamos tener algo que nos ayude, pero de pronto eso se va perdiendo esa dimensión por la que iniciamos de un bienestar para todos, y empieza a entrar la avaricia, y empieza a entrar el egoísmo, y empieza a entrar toda la soberbia incluso, porque cuando ya se tiene poder, la gente se vuelve soberbia, ¿sí? Ya no escucha, ya no razona, ya es lo que él dice y tal. Entonces, el afán de este siglo lo podemos entender y erradicar de nosotros también con la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente así vamos a poder ver claramente las cosas. Él nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene tener. Lo que nos va a ayudar además a discernir qué viene de mis pensamientos, qué viene de mis temores, qué viene de lo que oigo alrededor y qué es lo que viene de lo que está en la palabra de Dios. Para eso nos sirve el discernimiento, y el discernimiento pues lo vamos a tener solamente a través de lo que leamos aquí y de lo que el Espíritu Santo nos ayude a entender en la Biblia, ¿sí? En cada situación difícil que vivamos nos va a ayudar a ver lo que dice la palabra de Dios. Hace rato hablábamos de que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener persecución, pero de eso, ¿qué dice la palabra? Y vamos a regresar a Lucas, vamos a estar un poquito movidos en la Biblia,
pero vamos a ver lo que dice Lucas al respecto. Lucas 12, versículos 22 al 31. Y ya me perdí. Aquí está, ya lo leo. Y justamente dice aquí un subtítulo, el afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Consideren a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aun con lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo que es más? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no se preocupen de lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar a discernir en toda esa maraña de pensamientos y de aflicciones y de afanes que tenemos a veces, qué es lo que dice la palabra al respecto. Hace rato decíamos que cuando tenemos aflicciones, Jesús nos dice, confíen, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y ahora aquí nos dice, ¿para qué te afanas? No puedes añadir a tu estatura. No te afanes por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que has de vestir. Dios sabe que tenemos necesidad de todo esto. ¿Y qué nos dice Él? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y Él se va a encargar de lo demás. Y Él se va a encargar de nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, los versículos 25 y 26, fíjense que dice, ¿quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden con esto, ¿cómo van a poder con lo que es más? ¿Sí? Entonces, esto nos hace ver a veces como que nuestras capacidades son insignificantes, pero tenemos a alguien que nos saca de todos esos pensamientos, tenemos a alguien que nos pone una imagen correcta de nosotros mismos, y ese es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, cuando leíamos aquí en Mateo que hace la palabra infructuosa, les decía que infructuosa es que no produce fruto. Entonces, si nosotros dejamos que el afán y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra, no vamos a tener fruto. Podemos estar leyendo lo que acabamos de leer, pero ese afán hace que esa palabra tampoco dé fruto. ¿Sí? Podemos repetirlo y volverlo a leer, pero no va a haber fruto. ¿Sí? Y hay un común denominador en estos tres tipos de terreno que ya hemos descrito. Y ese común denominador es la dureza del corazón, ¿sí? Entonces, es importante cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra tierra, qué hemos dejado que penetre al corazón y que allí se arraigue y no permita que la semilla que leemos cada día dé un buen fruto en nosotros. Vamos a ver ahora qué dice el versículo 8 y 9. Dice aquí, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que dice el versículo 23 de explicación es esto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto,
y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Aquí está una tierra que tiene los 4 elementos que hemos estado describiendo aquí. Usa los sentidos físicos porque está oyendo, ¿sí? Entiende. Esto habla de que tiene madurez. Y es lo que describe aquí. Oye y entiende la palabra. Cuando nosotros entendemos la palabra es porque ya hemos crecido, porque ya hemos madurado. Y entonces podemos discernir lo que estamos leyendo cada día, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, veamos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y habla de los sentidos físicos y habla de los sentidos espirituales. ¿Sí? Pero estos solamente los podemos ejercitar a través de la lectura de la palabra y de la ayuda del Espíritu Santo para poderla entender. ¿Sí? Entonces, habla también que este tipo de tierra echa raíz. Habíamos leído eso, ¿sí? ¿Recuerdan? Dice, y entiende la palabra y da fruto. Si da fruto quiere decir que tiene una buena raíz, esta semilla que ya germinó, ya creció, se afianzó en la tierra, porque recuerden que la que fue sembrada en pedregales no había mucha tierra, entonces sí creció pronto, pero no se pudo arraigar, no pudo estar bien cimentada, fuerte, porque no había tierra suficiente para que fuera creciendo. Ustedes han visto cómo crecen las raíces de las plantas. Empieza con una cosita así pequeña, pero si tiene los nutrientes, tiene buena tierra, cada vez tiene más y más y más, hasta que llega un momento en que si están en una maceta, a veces hasta las macetas se rompen porque hay tantas raíces que ya no pueden estar contenidas ahí en esa maceta. Entonces, este tipo de tierra da una buena raíz, tiene buenos cimientos, y buenos cimientos hablan de algo que está aquí escrito en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el fundamento que necesitamos para tener buenas raíces. Si no tenemos este fundamento, Cristo Jesús, cualquier cosa nos va a mover. La raíz no se va a afianzar, no se va a poder sujetar. Entonces es importante que siempre estemos fundamentados en lo que es la palabra, en lo que Cristo nos enseñó, y de esta manera vamos a poder tener un fruto. Y bueno, como buena tierra, nosotros somos apartados para el Señor. Si es que somos buena tierra, estamos apartados para el Señor. Pero es responsabilidad de nosotros que esa buena tierra siga siendo buena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos renovando nuestro entendimiento, que ese entendimiento que ya vimos en Hebreos que necesita ser ejercitado, ¿sí?, nos sirva también porque se va renovando. Y esto lo hemos leído muchas veces, yo creo que ustedes también lo han leído muchas veces en Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, ¿sí?, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como les decía, como buena tierra somos apartados para Dios, pero de cada uno de nosotros depende ir renovando
nuestro entendimiento. Y la única manera de renovar nuestro entendimiento es a través de lo que está en la Biblia, de lo que leemos. Y si no lo hacemos diariamente, nuestro entendimiento no va a ser ejercitado, no va a madurar y no va a crecer, ¿sí? Entonces, no permitamos que la dureza entre en nuestro corazón, porque ya vimos que en un corazón endurecido no hay buen fruto. Entonces, para que haya un buen fruto, necesitamos estar unidos a la vid. ¿Sí han leído eso en Juan 15? Juan 15:1 nos explica cómo podemos dar fruto. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Aquí está otra vuelta, la palabra. La palabra es lo que necesitamos en la mañana, en la tarde, en la noche, día tras día, 24/7. Eso es lo que va a renovar nuestro entendimiento. Eso es lo que nos va a hacer una buena tierra. Eso es lo que nos va a dar cimientos firmes. Eso es lo que va a permitir que nosotros demos un buen fruto. Dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Sí? No hay vuelta de hoja, no hay, por más que le busquemos cómo dar fruto, si no estamos unidos a la vid, unidos a Jesús, la vid verdadera. ¿Sí? La buena tierra va a dar un buen fruto. ¿Sí? Ya leímos nuevamente que el Padre es el labrador y el labrador va a preparar la tierra. Ahora, para preparar la tierra, si ustedes salen algún día al campo, se van a dar cuenta que hay muchas plantas que crecen allí silvestres y todo. Pero si queremos sembrar algo que dé un buen fruto, esa tierra se tiene que limpiar, se tiene que trabajar, se tienen que quitar las piedras, se tienen que quitar las malezas, y las malezas tienen una característica que se afianzan y es difícil arrancarlas, tiene uno que hacer gran esfuerzo para desarraigarlas, para que no se quede ni una raícita, porque esa raícita vuelve a brotar y vuelve a crecer y nos puede echar a perder la semilla que allí se siembra. Entonces, tenemos que permitirle al Padre, que es el labrador, que prepare nuestra tierra, que prepare nuestro corazón, que quite de allí todo lo que estorba, que quite las raíces que son de maleza. Y ustedes han leído en Hebreos esas raíces de amargura, ¿verdad? Que pueden no solo contaminarnos a nosotros, sino contaminar a los que nos rodean. Que afloje el terreno, que remueva las piedras. Al remover las piedras, se está removiendo la dureza de nuestro corazón. Todo es simbólico, todo nos enseñan una historia sencilla de comprender para que entendamos las verdades espirituales, ¿sí? Ya lo hablamos al principio. Las malas hierbas, las raíces profundas, les decía que puede ser amargura. A veces traemos una amargura que ni nosotros nos aguantamos, ¿sí? Entonces, dejar que el Padre limpie todo esto. Sí, Él dijo que nos iba a limpiar, pero que es importante que permanezcamos. El versículo 5 de Juan 15 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Otra vuelta habla de permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ser una buena tierra que dé un buen fruto, es importante que permanezcamos en la vid y es importante que permitamos que Dios desarraigue todo lo que no nos conviene tener en el corazón y nos transforme. Vamos a leer lo que dice
Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26. Estas son palabras del Señor. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, un corazón que pueda amar, un corazón que pueda sentir todo lo que Dios quiere poner en nuestro interior. Él quiere poner el buen fruto. Es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y termina diciendo Gálatas: contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces, preguntémonos: ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Porque cuando veamos con claridad qué tipo de tierra tenemos o qué terreno somos, es el momento de entregarle a Dios esta tierra poco fructífera, que no tiene un buen abono, esta tierra infructuosa, que no va a producir un fruto, para que Él nos ayude a producir un buen fruto. Porque solamente así podemos someternos a su voluntad y ser una tierra fértil en la que Dios va a sembrar la semilla que va a producir ese buen fruto que ya mencionamos. Dios tiene la capacidad para saber lo que le hace falta a nuestra tierra. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo nos ayude a escudriñar lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Los salmos tienen ejemplos de oraciones que hacía David, donde él decía: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay motivo de iniquidad, y ayúdame, ¿sí? Decía muchas veces David, déjenme ver si encuentro uno de sus salmos, en donde pide esto a Dios, porque dice: hazme oír, el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? Entonces, el Salmo 139 termina diciendo algo semejante. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Dios puede hacer esto, pero de nosotros depende permitirle limpiar ese terreno que pueda tener dureza, que pueda tener maleza, que pueda tener pedregales, que pueda tener espinos, para que podamos ser una buena tierra, para que podamos dar un fruto agradable que sea la ganancia del labrador, ¿sí? Así que vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, antes de darle gracias a Dios, me gustaría invitar a aquellas personas que no han oído antes un mensaje de este tipo y que ahora que lo están oyendo, tal vez se pregunten: ¿cómo puedo empezar a hacer esto? El primer paso es disponernos a entregar nuestro corazón a Dios. Y eso es muy sencillo, lo podemos hacer con una pequeña oración, palabras sencillas y directas, en donde ponemos nuestra vida en manos de Dios. Les puedo guiar, y si ustedes están escuchando esto, por favor repitan estas palabras, repítanlas para que Dios les escuche. Díganselas a Él, no las repitan porque están tratando de seguirme, sino porque Dios les va a escuchar. Señor, te doy gracias por todo lo que estoy oyendo. Gracias porque tal vez yo no había pensado en qué estado estaba mi corazón. Ahora que puedo ver que puede estar duro, que puede estar sin fruto, que puede estar dando fruto que se pierde, que puede estar regido por el afán de este mundo, te pido que me ayudes a limpiarlo. Te pido que me ayudes a quitar todo lo que hay
en él que estorba para dar un buen fruto. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz como mi Señor, como mi Salvador, porque Él murió por mí, por pagar mis culpas y pecados. Gracias por esa obra que redime mi corazón y mi vida. Y gracias porque tengo la oportunidad de acercarme a ti. Te agradezco el que tú me recibas aún en la condición en la que yo me encuentro, perdido y apartado de ti, y con un corazón lleno de pecado. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, para aquellos que ya tenemos un caminar en Cristo, para aquellos que ya tenemos enseñanza de la palabra, pero que hemos permitido que esa palabra sea comida por el maligno, por las aves, y que no dé un buen fruto, que sea arrebatada, que sea ahogada por los espinos. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude. Amado Dios, te doy gracias por esta enseñanza, te doy gracias por tu palabra, y gracias sobre todo porque ahora entiendo muchas cosas del por qué a veces flaqueo, del por qué a veces avanzo pero después me regreso, del por qué a veces me encuentro en problemas y con aflicciones y con temores. Ayúdame, Señor, a desarraigar todo aquello que te estorba para que yo produzca un buen fruto, para que sea esa buena tierra que puede recibir la semilla de tu palabra y generar en mí un buen fruto que sea para ti, Señor, un fruto agradable, un fruto que además a otros se les antoje también tener y se dispongan a dejarse moldear por ti. Gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que siga guiándome, el que siga mostrándome cómo está mi interior y me ayude a permitirte a ti limpiarlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por estar con nosotros, por haber dispuesto su corazón a buscar esta reunión que ahora tenemos virtualmente. Les bendigo en el nombre de Jesús y les deseo que terminen de pasar su día con paz en su corazón y con bendiciones abundantes de parte del Señor. Muchas gracias, espero verlos pronto nuevamente.